salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Ian Burrú Martínez y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos sintoniza a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. De igual modo a quienes nos ven a través de Periscope, @RCR750 y quienes en diferido también nos ven a través de lacabilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti y para toda la audiencia que a esta hora nos sintoniza desde todos los confines del universo. Porque yo estoy seguro que en alguna estación espacial por allí deben sintonizar la emisora también. Poderosa que está la emisora. Muchísimas gracias a todos los que se sintonizan a esta hora con nosotros en este programa especial que el día de hoy hemos decidido tener con una muy buena amiga. Una buena amiga de la cual nosotros nos sentimos corresponsables de que se encuentre en esta emisora, porque nosotros la llamábamos mucho. Para que nos aclarara muchas cosas que de alguna manera veíamos y se nos hacía difícil explicarnos. Porque si algo hemos intentado nosotros estos 5 años que llevamos al aire en esta emisora es intentar, más que explicarle a los demás, explicarnos a nosotros qué es lo que ocurre en este país. Está con nosotros Thaís Peñalver, nuestra amiga Thaís Peñalver. Thaís, buenas tardes, bienvenida. Hola, Neomar y Daniel. Bueno, sí me invitaban en pasado, porque ya no me invitan, sino una vez al año, porque hace un año exactamente sí. Me invitaron para que conversáramos y esta mañana, cuando pensaba en el programa, pensaba que hablábamos en aquella oportunidad de ciudadanía, que fue un programa bien intenso, Daniel y Neomar. Y yo reflexionaba sobre ese programa y decía, bueno, cuando sabemos que no tenemos país, cuando podemos hablar del mismo tema un año después y no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, Thaís, pero fíjate que no es que me voy a poner aquí con reclamos ni mucho menos, pero no te invitamos al programa seguramente durante este año, pero durante buena parte de este año te has secuestrado a Neomar los viernes. Han creado un espacio allí ustedes, una dupla allí. La dupla de los viernes tienen ustedes allí. A solicitud de la audiencia. Eso es a petición del público, a petición del público. Nosotros no debemos al público, claro. Daniel, recuerda sí, claro, eso. Porque ustedes como buenas estrellas se deben a su público. Muy bien, pero Thaís, fíjate. Yo creo que, por supuesto, siempre puede sonar como fastidioso, ¿no? Hacer un balance, porque todos los años vemos, caramba, cómo la cosa como que no avanza. Pero yo recuerdo, Thaís, que tú y yo estuvimos en vivo en el año 2016, el 5 de enero del 2016, en tu programa, en tu horario, transmitiendo en vivo la instalación de la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre del año 2015. Y yo recuerdo, Thaís, el ánimo que había ese día. Yo recuerdo la esperanza que había. Yo recuerdo inclusive mi propio sentimiento, porque a pesar de que me resultaba sencillamente repugnante
ver a una figura como Henry Ramos Alú, del cual yo siento el mayor de los desprecios y no tengo que decirlo aquí porque la gente lo sabe, verlo encumbrado en la presidencia de la Asamblea Nacional. A pesar de eso, yo también sentía que había una esperanza, que se estaban abriendo unas puertas y que las cosas iban a cambiar. Hoy, Thaís, estamos a punto de que se cumplan ya el año número 5, ¿no? O el año número, sí, bueno, el año número 4 de la legislatura electa en el año 2015. ¿Qué balance podemos hacer? Tú, con la experiencia que tuviste en el Parlamento venezolano, ¿qué balance, qué ha hecho la Asamblea Nacional en estos 4 años? Mira, yo recuerdo perfectamente ese día porque además era mi primer día de mi primer programa aquí en Radio Caracas Radio y coincidía y yo estaba tan emocionada como tú. Yo estaba emocionada desde el día que ganamos la Asamblea Nacional, porque para mí es, y bueno, y ustedes dos lo saben porque me conocen muchísimo, para mí el Poder Legislativo es sagrado, es la casa donde se hacen las leyes y rescatarlo después de 15 años que habíamos estado sin un poder legislativo, porque es el equilibrio, también es la caja de resonancia de los problemas de un país, es donde se denuncia, es donde se escucha a la gente, ahí están nuestros representantes. Bueno, yo soy una mujer formada para el derecho parlamentario, para el derecho político, para el derecho constitucional. Yo escribí unos tweets muy feliz en aquel diciembre, desde el mismo día que ganamos la Asamblea, que la rescatamos de las garras de los salvajes que están en el poder, de los bárbaros, y escribí unos tweets que fueron virales. No sé si ustedes se acuerdan. Yo decía, hay que comprar cotufas, imagínense al ministro de Economía en la Comisión de Finanzas y siendo interpelado. Me imaginaba, porque había trabajado también durante ese diciembre, que es lo que a mí realmente me duele en este balance que vamos a hacer. Trabajamos más de 60 abogados invitados por el Foro Penal, porque como habíamos ganado la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, podíamos hacer un trabajo para sacar a los presos políticos, es decir, una ley de amnistía o un proyecto legislativo de amnistía. Nos dividimos en 2 grupos, muy democráticamente en el Foro Penal, el grupo de abogados que redactamos, que estábamos pro el decreto legislativo de amnistía, que es el único decreto que hay en la Constitución, y el proyecto de ley. ¿Qué esperábamos nosotros? Esperábamos que la dirigencia política, en lugar de estar serruchándole a quien le correspondía la presidencia de la Asamblea Nacional, que era primero Justicia, estarían trabajando en redactar un proyecto de ley del Tribunal Supremo de Justicia para derogar la ley chavista que había designado unos magistrados de forma ilegítima, que luego llamaron express, pero realmente es porque era ilegítima, porque si yo lo sé, tenían que saberlo esos parlamentarios recién elegidos, que una ley deroga otra ley. ¿Y por qué íbamos a necesitar a ese TSJ con magistrados elegidos de forma correcta como lo exige la Constitución? Bueno, porque el decreto legislativo de amnistía no va al Ejecutivo como van las leyes, sino que iba al TSJ, y hoy estarían todos los presos políticos de la época en plena libertad. Pensábamos nosotros ingenuamente que así arrancaría esa Asamblea Nacional y que sus primeros 100 días... ¿Qué nos pasó? Eso no pasó, porque estamos haciendo un balance, ¿no? Bueno, eso no pasó en las primeras semanas, ni en los primeros 100 días que había que convocar para elegir a los rectores del CNE. Si eso no ocurría en los primeros 100 días, cuando todavía el régimen no entendía cómo era que habían perdido por primera vez en su vida un poder como el Poder Legislativo, nunca más se podía hacer y no se hizo. Yo creo que el balance es de los primeros 100 días, Daniel, no de los 4 años. Ahora, en ese, Daniel y Thaís, en ese ¿qué pasó? Y la pregunta es ¿por qué pasó? Bueno, podemos acudir a una explicación. Fíjate tú lo siguiente. Tú ves un camino legislativo como esas leyes que se trataron de aprobar. Algunas fueron aprobadas de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, yo recuerdo una ley que no sé qué fue de ella, pero la aprobaron, una ley que buscaba garantizar los derechos de propiedad para la gente que hubiese sido beneficiaria de aquellas cosas de las misiones, aquella cosa de la misión vivienda. Yo no sé si eso probablemente no tiene ninguna aplicabilidad o no está allí en vigencia, pero así un par de leyes más, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero esto me remite a mí, Thaís, a que se trató, y tú dices, fíjate, tú acudes a un punto nodal, se trató de convivir
con el gobierno, de negociar con el gobierno, por ejemplo, el tema de los magistrados, que no era negociable. Esos habían sido designados de manera completamente reñida con la legalidad y se intentó en ese año de legislatura, a pesar de que Henry Ramos arrancó con un discurso muy encendido, su toma o su asunción de la presidencia de la Asamblea Nacional, a la larga lo que se trató fue una vía de tratar de ser gradual, de cohabitar, de no ser invasivo en cuanto a las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Y el gran saldo de esto es que el Poder Legislativo, dominado por la oposición, o por lo que en teoría es la oposición política, terminó acorralado, porque terminó siendo aniquilado por un sistema que, si no es totalitario, por lo menos es bien autoritario y se llevó por el medio a ese Poder Legislativo. Y voy al punto. Me parece que es que se trató, Thaís y Daniel, de jugar a la oposición en este país, como yo lo he dicho muchas veces, como si es que estos señores de la Asamblea Nacional le estaban haciendo oposición a Jaime Lucinchi o a Rafael Caldera o a Raúl Leoni o a cualquiera de estos presidentes de la época previa a Hugo Chávez, y que me parecía que no se entendía al enemigo que se tenía enfrente, quizá porque no se tenía el instrumental suficiente para enfrentarlo, y esta gente dirá, bueno, ¿y qué teníamos nosotros? Nada más que el instrumento parlamentario, y hacíamos leyes y tratábamos de llamar a los funcionarios a que declararan. Pero yo siento, Thaís, que sigue habiendo esa especie de rémora en la oposición de creer que se le hace oposición a un gobierno democrático, y entonces lo que se hace es, bueno, cuando mucho la denuncia, y acudimos a gente que entonces en vez de dirigentes políticos parecen anclas de televisión o de radio leyendo un noticiero. Eso, ¿no te parece que esa es un poco la explicación de todo lo que ha ocurrido con la Asamblea Nacional? Que no se ha entendido la dimensión del adversario. Mira, sí, yo añadiría con toda responsabilidad que no solamente es que no se entiende la dimensión del adversario, sino que se parecen. Uh-huh. Y como se parecen, por eso no les parece tan malo que existan presos políticos, por eso no les parece tan malo que no tengamos un sistema de justicia, por eso no les parece tan malo que no tengamos democracia, porque no la identifican, porque ellos se parecen mucho en su comportamiento. Luego hay un grupo de luchadores sociales que no terminan de ser dirigentes políticos o líderes políticos. Entonces se quejan como se quejan los luchadores sociales, pero no saben hacer política dentro de la Asamblea Nacional. De paso, no se sentaron el 16 de diciembre a decir: nos estamos enfrentando a un modelo que busca nuestra aniquilación. Estos tipos no se van a medir nunca más en elecciones porque perdieron la Asamblea Nacional. Tenemos que hacer las cosas en los primeros 100 días o los primeros 100 meses. Tenemos que diseñar una estrategia y tenemos que entender que no venimos a hacer leyes, porque las leyes las sanciona el Poder Legislativo, pero las leyes tienen que ir al Poder Ejecutivo y nosotros no tenemos presidente. Si eso lo sé yo, que soy una simple ciudadana de la República de Venezuela, ¿cómo no lo va a saber un grupo de diputados pertenecientes a partidos políticos y que están todo el día pateando calle? ¿Cómo es posible que no hayan tenido esa estrategia? Yo les escribí un artículo, Daniel y Neomar, en junio del 2016, que lo titulé "Para una asamblea menos desdentada". Le dije, hasta ahora ustedes no les han sacado los colmillos al régimen, no están allí para hacer leyes. Eso fue una ley, esa ley de la que habla es un proyecto de ley que presentó Primero Justicia. Es una ley socialista. Eso es lo que está, ese es el complemento de la misión vivienda, y entonces están reclamando que por qué no les dan la titularidad de esas viviendas otorgadas a los beneficiarios. Pero señor, ¿de dónde van a sacar? Porque creo que no saben que para hacer una ley, regla número 1, tienes que tener la viabilidad para la aplicación de la ley. Cuando tú haces una ley para otorgarle la propiedad a todas esas personas que tienen una vivienda de misión vivienda, tú tienes que tener un monto de dinero, o es que la vas a regalar. Si la vas a regalar, es terrible porque te pareces al régimen chavista, socialista, porque aquí ya no hay dinero para regalar casas y seguir con esa política. Y si no la vas a regalar, entonces, ¿cuál es la viabilidad para cobrar en un país que está quebrado y la gente no tiene dinero? Entonces, esas locuras, o sea, ellos no estaban allí para hacer leyes, por amor de Dios, todavía no lo han entendido. Están allí para ejercer en este momento histórico de Venezuela la única legitimidad que tiene este país, que es el Poder Legislativo, y tratar de sacar al régimen
con todas las herramientas que ellos tienen, mira, comisiones especiales, investigaciones parlamentarias, aliarse con la fiscal que por finalmente entendió que tenía que representar al Ministerio Público y que está aliada con las investigaciones parlamentarias, aliarse con la OEA, con la ONU, actuar en consecuencia, porque también el 23 de octubre del año 2016 decretaron un domingo en un gran evento el rompimiento del hilo constitucional. Todo eso está engavetado, Daniel y Neomar. ¿Dónde está ese acuerdo que se escribe con mayúscula, básicamente porque eso es ley? Tienes que actuar en consecuencia. Decretan la ausencia del cargo de presidente de la República, pues tenías al día siguiente que actuar en consecuencia. Dices que Nicolás Maduro no es venezolano, no lo investigas, Led. Aquí vinieron diputadas a quejarse de otros partidos políticos a Radio Caracas Radio porque la presidencia del 2016 no tomaba en serio que Nicolás Maduro fuese presidente o estuviese en la presidencia y no sea venezolano. Es más, un político de la oposición dijo, eso es incidental. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a ir a la pausa, pero al regreso quisiera Thais que respondiéramos también algo, porque si la Asamblea Nacional de alguna manera, sus integrantes, se equivocaron en el rumbo cuando plantearon unas vías legalistas de que iban a salir del régimen a través de unas leyes que eran más bien llevarle agua al molino del proyecto chavista, ¿no sería también algo más de esa forma de pensar el intentar a través de comisiones especiales y este tipo de cosas sacar al régimen? Vamos a ir a corte comercial y ya venimos con más de esta interesantísima conversación con nuestra amiga Thais Peñalver. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore de la Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore de la Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Amigas y amigos, continuamos con su programa favorito de esta hora. Seguimos con esta conversación con nuestra querida Thais Peñalver. Thais,
de alguna manera eran ilusos los que pretendían aprobar, o sea, actuar como si la Asamblea Nacional, como si este Parlamento estaba en tiempos democráticos, que lo que tenía que hacer era aprobar leyes. Pero de alguna manera el camino que tú planteas de utilizar también esos mismos mecanismos institucionales para salir del régimen, igual no serían una cosa de caer en saco roto, porque lamentablemente las vías institucionales con este régimen que no respeta las instituciones como que están agotadas aquí, ¿no? Sí, pareciera que es así, Daniel, y bueno, hace poco estoy recordando a un diputado de la oposición que me dijo, sé que te hemos defraudado. Y yo les dije, sí, me han defraudado muchísimo. Ciertamente, designas una comisión especial. La primera comisión especial que debieron haber designado fue la de investigar la intervención telefónica, que fue la prueba para desincorporar a los diputados de Amazonas. Eso fue la primera comisión. Fíjense cómo funciona. El Poder Legislativo tiene facultades que le otorga la Constitución para hacer investigaciones parlamentarias. Les da ese poder y les da esa efectividad. Yo no sé si todavía a estas alturas los diputados lo han entendido. Yo creo que no. A pesar de que a muchos se los he explicado de una manera pero muy didáctica. Esa comisión tenía que designarse el mismo día de la instalación de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque venía la amenaza de desincorporar a 4 diputados que eran legítimos. Se designa la comisión especial, se designan sus miembros, un presidente, varios diputados como miembros, se instala al día siguiente la comisión especial. El presidente de la comisión especial, como punto único de agenda, propone que se presente la prueba por medio de la cual han sido desincorporados 4 diputados de la República recientemente elegidos. Se presenta la prueba. Aquí está una intervención telefónica, una grabación telefónica que dice todo lo que decía allí. El presidente de la comisión pregunta, ¿dónde está la orden de un tribunal firmada por un juez que ordena esa intervención telefónica? Porque debido a la ley tal, artículo tal, esas intervenciones telefónicas, si no son autorizadas por un tribunal y firmadas por un juez, no son válidas. Estás en el Poder Legislativo, estás en la casa donde se hacen las leyes y donde se hacen respetar las leyes. ¿Qué responden los diputados miembros de esa comisión? No hay intervención telefónica. Entonces elaboras un informe de una página que diga, aquí no hay caso, aquí no hay nada que investigar, por cuanto la prueba emitida es ilegítima. Es nula, no existe nada, y tú llevas ese informe a la Cámara, lo apruebas con esa mayoría que te acaba de dar el pueblo de Venezuela, y eso es ley e incorporas a tus diputados. Eso lo sé yo. ¿No lo saben ellos? Ahora, se trató, fíjate, Daniel, y fíjate, Thaís, de hacer justamente lo que yo estaba describiendo hace algunos minutos. Se trató de estar bien con Dios y con el diablo. Y cuando tú tratas de estar en esa especie de purgatorio donde no sales ni para el infierno ni para el cielo, bueno, generalmente te terminas quemando en el peor de los mundos, ¿no? Y es que se incorporaron a los diputados de Amazonas, después se desincorporaban, y entonces era un juego, un teje-maneje, tratar de jugar. Firmaron en el primer diálogo, firmaron y acordaron que sí. Entonces solamente estaban en desacato, que tampoco existe el desacato. ¿El desacato cuándo existe? Bueno, es que esa pregunta que me hace Daniel, ¿qué puedes hacer allí? Bueno, mira, levantas comisiones especiales, lo citas al presidente de la República, no va, bueno, entra en desacato. Pero eso de qué podía servir Thaís en un régimen que desde el principio decidió desconocer la voluntad popular. Efectivamente acuérdate que el vocero fue ese gran malandro de Siete Suelas que es Pedro Carreño. Él fue el vocero que salió y dijo que impugnaban la juramentación de esos 3 diputados. Y cuando ellos entraron con esa actitud en esa Asamblea Nacional que habían perdido, estaba perfectamente claro que no iban a respetar ningún camino institucional. Pues tú tenías que diseñar entonces una estrategia política de muy alto nivel para confrontar a esa delincuencia organizada con la que estabas conviviendo allí. Pero como... ¿Y tenemos estrategas para eso? No, ese es el problema. Pero insisto en el punto, Daniel y Thaís, es que no se asumió la estrategia de la confrontación. Se pensó que el camino era el de cohabitar, que el de desovar el lomo del león, el león no te iba a devorar, este viejo cuento del apaciguamiento, ¿no? Y básicamente esta es una historia, estos no son 4 años, son 3 años y tanto de esta legislatura de la Asamblea Nacional, ya va a inaugurar el 4º año de legislatura, bien controvertido, por cierto, y sobre eso podemos hablar, pero fíjate, son estos 3 años de frustraciones de la gente, de cómo pensar que un gobierno,
porque bueno, Nicolás Maduro es presidente de la República o está despachando como tal, que no cuenta con el aval, con la aprobación de los sectores mayoritarios de la sociedad venezolana y que sufrió la derrota que sufrió cuando sufrió esa del año 15 con la Asamblea Nacional, bueno, al día de hoy parece que ha pulverizado a la oposición, porque ese es el retrato. Tiene una oposición que, además de que está absolutamente descoyuntada internamente, bueno, externamente la gente poco cree en esa oposición. ¿Qué crees tú que ha terminado ocurriendo? Quizá es que este proyecto autoritario que tiene, yo creo, en mi criterio, una deriva ya más bien totalitaria, terminó de llevarse por el medio lo que quedaba de posible confrontación democrática desde el otro lado de la oposición. ¿Qué ha ocurrido, Thaís? Bueno, yo creo que vamos al principio de esta conversación. Ellos no estaban preparados para confrontar a esto. Y no lo admiten, no lo reconocen. En ocasiones porque se parecen mucho. En ocasiones porque no son capaces de identificar al enemigo que los ha ido aniquilando poco a poco. Si tú le preguntas a un grupo de diputados o políticos de la oposición por separado, que te definan a qué tipo de enemigos se enfrentan, yo les aseguro a ustedes que todos van a responder algo distinto. Y lo he probado. Lo he probado y lo he verificado. Si les preguntan a qué se enfrentan, muy pocos coinciden en que esto es un régimen totalitario. Muchos no saben todavía que aquí hay un plan preestablecido que va avanzando, que ya pasamos de ser una tiranía, una dictadura. ¿Cuánto tiempo tardaron Daniel y Neomar, la dirigencia política venezolana de la oposición, en decir que esto no era una dictadura? De eso debemos hablar en el... Porque creo que ya nos corresponde hacer el corte, pero en el siguiente corte sería bueno que habláramos de eso, Thaís, porque esa pregunta creo que está abierta. ¿Cuánto tiempo le tomó a esta gente darse cuenta del régimen al cual se enfrentaban? ¿O es que acaso Va por sus 150 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Dejaba Daniel una pregunta en el aire y que tiene que ver con los tiempos de Dios son perfectos. A veces los tiempos de Dios son imperfectos para darnos cuenta de las cosas que a veces son las más evidentes en todos estos casos, ¿no? Y tiene que ver eso
con algo tan básico como lo que yo he expresado en cuanto a establecer el diagnóstico correcto para poder tomar correctivos. En la vida todo es eso. Si usted tiene una enfermedad, usted si no tiene un buen diagnóstico, usted se va a tomar el antibiótico que no es y puede hasta terminar muerto, porque bueno, le termina acabando el sistema inmunológico y no atacó el mal que usted le estaba de alguna manera quebrantando la salud. Con los carros es igualito. Yo tengo historia con los carros. Si usted no diagnostica bien, usted no corrige la falla. Con la política es así, Thaís. Hay gente que fue acusada de radical aquí. Quizás nosotros tenemos varios años cargando con ese San Benito, como dicen por ahí, de radicales, de ultrosos. Bueno, ahora hasta de secta catalogan a los que quieren establecer un criterio moral y ético sobre la política. Hay gente que dice que no, que la política no tiene valoraciones morales o éticas, sino que es una cosa de práctica y de llegar al poder. De pragmatismo, ¿no? Y de pragmatismo y llegar al poder. ¿Cuánto tiempo demoró la sociedad venezolana? Yo creo que la sociedad no, las élites políticas opositoras, en darse cuenta del enemigo que tenían enfrente. Por no hablar de que hay algunos que todavía no han dado con ese diagnóstico, parece. Mire, yo recuerdo, para ponerle un poco de humor a esto, yo recuerdo que aquí en los pasillos de Radio Caracas Radio, me encontraba a María Corina los martes y María Corina me gritaba, tú fuiste la primera que dijiste que esto era una dictadura, tú fuiste y te arriesgaste. Y yo me reía mucho porque sí, yo lo vengo diciendo, yo sola, sin inmunidad parlamentaria, sin un partido político, sin trabajar para nadie, sino como una simple ciudadana. ¿Por qué? Porque yo conozco cuáles son los indicadores de la democracia. Yo sé como ciudadana cuáles son los requisitos para que tú vivas en un país y qué es lo que debe hacer un presidente de la República, cuál es su comportamiento, cómo se comportan los poderes públicos del Estado, cómo se comportan las instituciones, la importancia de las instituciones. Y yo comencé a ver cómo se fue destruyendo, sobre todo los poderes públicos del Estado, comenzó a hacerlo Hugo Chávez Frías, luego las instituciones, ese tejido institucional que es tan valioso, pero que es el peor enemigo de un régimen totalitario o de un dictador. ¿Por qué? Porque ahí está la Contraloría General de la República que persiga a los corruptos. De los poderes, ¿por qué? Bueno, porque el poder legislativo es el que le hace el contrapeso, hace las leyes, pero también te investiga. La pero ahí, presidencia de la República, si nosotros decimos que hay una dictadura, que hay un totalitarismo, no es un contrasentido hablar de esas instituciones, porque fíjate, podría hablarse de que, bueno, sí, de que esta señora Luisa Topacio Ortega Díaz decidió recuperar la vista en el capítulo final de la novela, pero el tema es que aliarse, o sea, hay otro tema, ¿no? Que la cuestión de lo que hablaba Neomar. Pero ya va, Daniel, deja terminar, porque yo sé que estoy dando como unas lecciones, ¿no? Pero es que esas lecciones son importantes, porque tú como político también tienes que saberlo, y tú cuando llegas finalmente a tener el poder legislativo, después que te han destruido los poderes, después que Hugo Chávez le dice a la justicia, al Poder Judicial, manos arriba, y te la quita, que es lo que nos tiene secuestrados hoy. Tú tienes que saber, tú como político, el diputado Neomar Hernández, el diputado Daniel Lara Farías, tienen que sentarse y decir, mire, nos vamos a enfrentar a un monstruo que ha aniquilado al país completo, que ha acabado con todo. Tienes que actuar en consecuencia y sentarte a diseñar esas políticas que son de estrategia pura, de una filigrana. Estás con un enemigo que viene avanzando con un plan y ya tenías que saberlo. Cuando a mí me preguntan los diputados de la oposición, pero bueno, ¿qué hacemos con esas asambleas? Que tú me lo acabas de preguntar, Daniel, con esas comisiones especiales. Bueno, con esas comisiones especiales comienzas a investigar. Sí, bueno, vamos a investigar ¿qué? Vamos a investigar, bueno, las muertes del 2017, por ejemplo, por decir algo. Entonces, ¿a quiénes investigas tú allí? Bueno, tú llamas ahí al ministro de Relaciones Interiores. Ah, no va. No, claro que no va a ir. Pero tú dejas constancia ya para la historia, para el día que se vayan. Tú comienzas a buscar y a hacer valer la justicia. Mira, el ministro de Relaciones Interiores no vino a estas 3 citaciones que le hizo una comisión especial que está investigando las muertes del 2017. ¿Qué pasa cuando caiga esto? Bueno, tiene que ir preso, porque hay un desacato. Claro. Y tú invitas al presidente de la República y le mandas un cuestionario. Ah, no lo hizo. Bueno, tú tienes que gobernar en la Asamblea Nacional y demostrar al país que tú eres capaz de tener el poder y que cuando lo tienes, lo ejerces porque es un poder. No es para ir a hacer leyes o ir a llenar unas comisiones donde nada funciona porque el contrapeso del poder legislativo es el poder ejecutivo y ese tipo no te reconoce. Claro. Entonces tú tienes que tener una estrategia distinta. Si fueron allí a hacer leyes, a sancionar leyes para llevárselas al Ejecutivo que te quiere aniquilar, entonces perdóname, o sea, yo no sé. Y me preocupa, ¿sabes qué, Daniel? Me preocupa las próximas horas. ¿Por qué? Porque el canciller español, en nombre de toda la comunidad internacional, dijo que Nicolás Maduro, hasta el día 10 de enero, es un personaje reconocido y legítimo para ellos. Y entonces allí asume
el presidente de la Asamblea Nacional como el único hombre legítimo en este momento en Venezuela. O sea, para ese momento. Para la comunidad, parte de la comunidad internacional. ¿Cómo? Entrando en aguas profundas, Thaís y Neomar, estamos, por supuesto, como nosotros somos gente de buena fe, estamos hablando del liderazgo político presumiendo su buena fe. Pero tratemos ahora de hacer el ejercicio de presumir su mala fe, que es lo que yo hago todos los días, cada momento, ¿no? Claro. Vamos a suponer que esta gente en realidad no es que no se dan cuenta, no es que no son buenos estrategas, no es que no tienen experiencia, no saben que esto es una dictadura, sino que son copartícipes y por tanto tienen obligación de callarse y de hecho de colaborar por acción o por omisión. ¿No será eso finalmente lo que está pasando, Thaís? Mira, yo creo que ya es evidente. Están pecando por acción o por omisión. Yo no soy diputado de la República. Si yo fuese diputado de la República, yo le respondería al país y a mis electores, a mis representados. O sea, ya por allí no haber actuado en consecuencia, no estar a la altura de estas situaciones que estamos viviendo en Venezuela, ya ellos son responsables, ya entran en una situación de sospecha. Ya la historia a todos ellos los va a juzgar y los está juzgando. Porque cuando optas o decides representar como diputado a un grupo de electores, tú tienes que responderle. Una de las cosas que yo decía en esos tweets, que fueron más de 12 tweets y la gente no se acordaba que era el Poder Legislativo, porque teníamos más de 15 años sin un Congreso. El Poder Legislativo era Chávez. Así es, ellos eran todo y la gente, y bueno, además mucha gente no lo conocía. Una de las cosas que decía, vamos a ver a nuestros representantes, es decir, a nuestros diputados, entregar todos los años en enero sus hojas de vida, ¿cómo se llaman? Sus declaraciones juradas de bienes. Sí. ¿De qué viven los diputados? Sus declaraciones juradas de bienes. Me van a decir, no, ellos ni siquiera les pagan. Pero muy bien, entonces hay que hacer un fondo. Claro. Hay que hacer un fondo porque nos van a quitar el dinero. ¿Han hecho el fondo? No han hecho el fondo. ¿De qué viven? Se les pregunta a la gente y ellos no saben responder. Entonces han permitido que se cree este caldo de cultivo perverso donde, bueno, para nadie es un secreto que aquí en este país corre dinero de forma Thaís, pero es que grotesca. Además, y entonces ahí está la respuesta de Daniel. Claro. Daniel, o sea, ahí tienes tú la respuesta a lo que tú me acabas de pero preguntar. Es que además ¿Quién el chavismo, les paga? Yo quiero Esa es una gran pregunta. Daniel, yo quiero, y Thaís, dejar esto por sentado. Es que además, por diseño institucional, la legislación venezolana es absolutamente opaca en cuanto tiene que ver con el financiamiento a partidos y dirigentes políticos. Está confeccionada la ley para que te metas a ladrón. Y para desaparecer los partidos políticos, porque además, en la Constitución se llaman... asociaciones con fines políticos. Asociaciones con fines políticos, pero tú buscas la Constitución alemana, busca la Constitución española, todos dicen partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son las herramientas fundamentales de la democracia. Donde no hay partidos políticos no puede instalarse una democracia. Claro, y lo es no es por un latiguillo, sino porque en sociedades modernas como las que vivimos nosotros, o modernas en términos de poblacionales, porque en términos culturales, bueno, ya la modernidad sería otro debate, pero en términos poblacionales, tú tienes países de 10, de 20, de 30, de 300 millones de habitantes, tú tienes que conseguir con alguna instancia intermedia que conecte al Estado o las instituciones del poder público con ciudadanos. Y para eso es que existe un partido, en realidad, y sus dirigentes, para ejercer el fenómeno de la representación política y de articulación de los intereses. Es básicamente por eso y no por otra cosa. No es porque un partido haya que prenderle una vela en una iglesia, ¿no? Que es lo que piensa mucha gente. ¡Ay, no ataque los partidos porque estás atacando la democracia! No, son esencialmente, y lo voy a decir por todo el cañón, un mal necesario de los tiempos modernos. Pero volviendo al tema, Thaís, tienes... yo creo que al día de hoy la gran interrogante de la gente es, ¿tiene salvación la Asamblea Nacional al día de hoy? Es decir, ¿hay posibilidades a esta altura del partido de que se remiende el capote de lo andado? ¿Tú ves alguna posibilidad de redimir conductas que no han sido algunas de ellas las más correctas en cuanto a seguir una estrategia coherente desde la oposición para hacerle frente a lo que estamos viviendo? Bueno, mire, yo creo que le quedan horas de vida. Porque así como no han sabido definir si esto es una dictadura, una autocracia, un régimen o lo que sea, lo que no se han dado cuenta es que esto es un sistema ya. Y un sistema comunista que se está cerrando. Y ellos, en la constituyente, van a decidir que tienen una constitución nueva y viene un nuevo modelo. Y en ese nuevo modelo, que es el comunismo, que es lo que viene, no cabe una Asamblea Nacional.
o ellos deciden, por eso digo que las próximas horas son determinantes, o ellos entienden a qué tipo de monstruos se enfrentan y deciden utilizar a la Asamblea Nacional como el único poder legítimo para plantarle a Nicolás Maduro una transición, acompañados por el mundo moderno que los respalda, o ellos mueren en el intento. O sea, ya yo creo que les queda horas de vida. Ellos no pueden convivir en el sistema comunista. Ellos van a tener su propio... Es el mismo mensaje de los que van a unas elecciones municipales. Es igual. Bueno, vayan a las elecciones municipales. Veo a los vecinos de Baruta que están entusiasmados. Vayan, pero igual se los va a comer esa constitución, porque esos concejales elegidos en esas elecciones no van a convivir con los consejos comunales, que son los que van a privar. Entonces, o terminan de entender a qué se están enfrentando, o que comiencen a despedirse y se busca. Además, yo les recomendaría a quienes no han tenido la altura para ser diputados, porque yo creo que ser diputado de la República es uno de los roles más importantes, más allá de ser presidente, porque tú representas, eres los oídos, eres los ojos y eres la voz de un grupo de personas que han confiado en ti para que tú hagas las cosas por ellos, por sus comunidades, por sus estados. Yo creo que les ruego que se metan a otra cosa, que se pongan a vender ropa, a lustrar zapatos, a barrer las calles, porque como sí me lo dijo este diputado, como les comentaba, estoy muy decepcionada del Poder Legislativo y no creo que estén a la altura de lo que se les viene encima en las próximas horas. Pero ahora, con respecto a todo eso, ¿no? Thaís, vamos a suponer que esta gente se active ahorita, ¿no? Y que decidan entonces sí, que bueno, que como Maduro ya no es presidente a partir del 10 de enero, ahora sí ellos van a tomar cartas en el asunto y van a nombrar un gobierno de transición y van a ordenar una transición o van a empujar una transición con ciertos sectores tal. ¿Cómo confiar en cualquier arreglo que pueda salir de una Asamblea Nacional que ha pasado 4 años guabineando? Una Asamblea Nacional donde hay personajes que han sido ostensiblemente vinculados con casos de corrupción, con Odebrecht, con Derwick, con casos de corrupción en PDVSA, etcétera, etcétera, y nadie hace nada, nadie dice nada y nadie investiga nada. O sea, ¿cómo confiarle a esa clase política una transición en el futuro? La respuesta, Daniel, a la vuelta del corte comercial, porque tenemos que hacer la pausa. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube.
Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM. Y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv. La radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Thais, ¿podemos confiar en esa clase política para que se construya aquí una transición? ¿Podemos confiar en una clase política que no ha podido con el Parlamento? ¿Podemos confiar en esa clase política el país? Pues sí, Daniel, hay que confiar. Y no es un tema de confiar. No, es que eso es lo que tenemos. Y también tenemos nosotros los ciudadanos que estar allí pendientes. Porque si vamos a continuar sentados en un diván esperando que actúen en nombre de nosotros, pues entonces no nos podemos quejar. Las voces críticas, la sociedad civil organizada, la gente tiene que saber lo que está pasando en este momento. Esto no es un asunto solamente de partidos políticos o liderazgo político, es un asunto del país entero. Nos estamos jugando a Venezuela. Y si aquí hay gente que se ha quedado luchando para rescatarla y darnos la libertad entre todos, pues entonces es entre todos, no solamente un grupo de partidos políticos. Eso es lo que tenemos. Así ha pasado en otros países. Los personajes que tú menos te imaginabas fueron los que dieron la cara, fueron los más inteligentes. Sí, los que están involucrados, los que están corrompidos, bueno, mira, les toca. No sabemos cuánto puede durar, pero las transiciones son breves. Podemos tener la similitud de países donde han durado 3 meses y viene otro grupo, y 4 meses más y viene otro grupo. Podemos tener la suerte de otro grupo que se enderece, pero lo que sí tenemos que entender es que sin ellos, y eso es fundamental, no podemos avanzar a lo que necesitamos, que es una transición. Si yo la veo, y ustedes no me lo han preguntado, yo no la veo todavía. Yo veo un año 2019 de un caos absoluto en Venezuela. Veo ya ahora sí la economía completamente contraída y paralizada. Creo que el éxodo va a ser peor que el de este año que estamos ya terminando. Creo que los primeros 3 meses van a ser terribles para nosotros, pero también para ellos, también para el chavismo. Si no entienden el liderazgo político a qué estamos enfrentados en este momento, esta gente se queda y se queda por mucho tiempo. Recuerden que no solamente tiene dinero para comprar conciencias aquí, tiene mucho dinero también para que desde afuera los dejen tranquilos, porque a la hora
de voltear hacia adentro, que ve el mundo, lo mismo que ustedes están describiendo, a un liderazgo político que no termine de ponerse de acuerdo, a un liderazgo político que yo ni siquiera les pido que se unan, yo no los quiero unidos jugando chapitas ni jugando dominó, yo los quiero con un criterio común. ¿Cuál es ese criterio común? Nos estamos enfrentando a un monstruo que nos va a aniquilar, o nos ponemos de acuerdo, porque los acuerdos forman parte de todo el glosario de lo que es la política y la democracia, o entonces todos nos quitamos las ropas y nos echamos al mar y nos suicidamos y nos morimos. Thaís, yo creo que tú como nosotros partes del criterio de que el sustento principal del régimen son los militares. Y ya en estos pocos minutos que nos quedan, nosotros hemos discutido en privado muchísimo esto, ¿no? De cuáles son realmente los incentivos para que una casta militar, porque es eso, ya es básicamente una casta, ya es un sector aislado de la sociedad y del común. Ya un militar tiene una especie, claro, por supuesto, de una gradación determinada. Es distinto de cualquier ciudadano venezolano por los disfrutes a los que puede tener acceso. Sus privilegios. Y los privilegios que tiene. Bueno, justamente allí, Thaís, ¿cuál es? Tú me has dicho, no, es que no hay ninguna posibilidad de que ellos voluntariamente entreguen o cedan el poder, porque es que todo lo tienen. Pero tú ves a esta altura alguna posibilidad de que haya ruptura, porque a mí, sinceramente, si Juan Barreto o si cualquiera de estos pelagajos que salen del gobierno después terminan pegando dentelladas y tirando gritos de que Chávez no era tan malo y de que el malo es Maduro, bueno, eso me tiene sin cuidado. Sino los que están allí, los militares, ¿tú ves que haya alguna posibilidad de ruptura dado el proceso de descomposición que ha experimentado el gobierno de Maduro y dado los costos internacionales que cada día parecen ser peores, los casos que se descubren? Tenemos aquí fresquito el caso de Andrade, el caso de una cantidad de dinero que anda circulando y lo que falta por salir. ¿Tú crees que llegue el momento en el que haya esa ruptura militar allí? Yo creo que por parte de la clase política, de los partidos políticos de la oposición, queda nada que ofrecerle a estos personajes, porque no son militares, son políticos armados, que ya se han repartido Venezuela como Somalia, ya lo tienen todo. ¿Qué le puedes ofrecer tú como político? Tú como Leopoldo López o como Julio Borges, ¿qué le puedes ofrecer tú a este grupo que no está casado con la institucionalidad, que no está casado con Venezuela y la Constitución, que habitan unos espacios donde están todas las armas de la República, porque llamarlos militares es darles una connotación que no tienen? Yo creo que nosotros allí no tenemos nada que buscar. Yo creo que será la comunidad internacional quienes tomen las decisiones. Los países que toman las decisiones para que el mundo gire como gira serán aquellos que se sienten con ellos a decirles: ustedes tienen tomado este país. Ustedes tienen las armas de ese país o de lo que queda de ese país, que queda muy poco, por cierto, o casi nada. Ustedes tienen esta propuesta de parte de todos nosotros, la aceptan o veremos qué es lo que van a hacer. Si ese momento llegara. Una última pregunta, Thaís, y ya luego de ver todo ese panorama, yo entiendo que no se debe ver el panorama de la misma manera cuando se tiene hijos, ni se debe ver el panorama de la misma manera cuando se tiene nietos. Cuando tú piensas en este panorama que tenemos y cuando piensas en los nietos que tienes, ¿qué país le va a quedar a esa generación, Thaís? Nada, ya no tienen país. Mis nietos están naciendo en un territorio. Un país es otra cosa, Daniel. Un país es algo hermoso donde uno no se quiere ir. Un país es algo hermoso que uno defiende con uñas y dientes. Un país es el lugar donde naces, que te da tu nacionalidad. Un país es donde están tus orígenes, tus muertos, tus cenizas. Un país es el lugar que tú quieres todos los días que sea mejor, que sea próspero, que compita, que sea del primer mundo, que esté lleno de autopistas, de escuelas, de liceos, de hospitales y de gente feliz. En un país la gente está feliz. Esto ya no es un país. Y mis nietos ciertamente están naciendo en un territorio tomado por asalto por unos personajes que sería para otro programa, describirlos quiénes son y por qué llegaron al poder. Aquí parece, Thaís y Daniel, que se impone, Thaís, esa consigna que tú tantas veces, o esa premisa que tú tantas veces has puesto en relevancia, y es que no hay nada por reconstruir, habrá que construirlo desde cero. Quizá le toque a tus nietos, quizá no toque a nosotros. No hay nada, no hay nada con porque significa que queda algo en pie. Aquí no queda nada en pie. Hay que partir de cero a construir otra vez a Venezuela. Lamentablemente. Thaís, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes, los quiero mucho y bueno, ya saben, estamos siempre a la orden. Y sí, te robé a Neomar los viernes al mediodía. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Muchísimas gracias, Thaís Peñalver, por habernos acompañado esta tarde, y a ustedes, amigos, también por habernos sintonizado a esta hora. Les agradecemos muchísimo por haber estado allí y le pedimos, por favor, que nos acompañen de nuevo en una próxima
oportunidad. Hasta entonces. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR